tal? Estamos en Infocadem Online, este segmento de cápsulas que estamos haciendo para capacitarnos en conjunto para que podamos aprender cosas nuevas. Y en esta ocasión, nuestra invitada de lujo, como siempre, la contadora Sandra Cuevas. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Gracias, doctor. Bien. Muchas gracias por la invitación. Pues fíjate que precisamente en estos tiempos de la pandemia, en estos tiempos de que estamos guardados, que mucha gente no va a trabajar, pues todo el mundo está preocupado por temas de salud, pero finalmente los contadores, además de las preocupaciones de salud, pues hemos tenido ahí dudas respecto del tratamiento que debemos de dar a los salarios que pagamos, a los que no pagamos, a los acuerdos que se llega con los trabajadores y sobre todo a la forma en que debemos documentar todo esto, porque hay muchos problemas. Hay mucha gente que no está trabajando, hay mucha gente que está trabajando parcialmente, hay gente que está haciendo trabajo en casa y cada uno tiene un tratamiento laboral fiscal diferente. Así es. Un comprobante fiscal que de cualquier forma hay que generar porque ya dijo la autoridad que no va a perdonar nada. ¿Qué sabes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos vas a recomendar el día de hoy? Correcto. Tenemos varios supuestos. Uno es la gente que está trabajando desde casa, que está haciendo home office, y ahí entendemos que la gente sigue realizando las actividades como lo estaría haciendo dentro del centro de trabajo, bajo otras condiciones. ¿No? Suponemos que así va a ser. Exacto. Y ahí podríamos hablar de entregables, de trabajar con base a objetivos y entonces ver que realmente la gente esté trabajando, que siga generando. Sin embargo, hay una serie de trabajos y de actividades que no pueden tener este mismo esquema, porque de entrada pues es imposible hacer un trabajo home office, ¿no? Entonces hay algunos otros patrones que se vieron en la necesidad o que se están viendo en la necesidad de cerrar sus instalaciones. O sea, supuesto, por supuesto. A ver, dices home office. Lo que hace un contador, incluso lo que hace un abogado hoy, que hoy está limitado por el cierre de tribunales, por el cierre de juntas de conciliación, por el cierre en general del Estado, porque prácticamente ya el Estado cerró esta semana sus actividades no esenciales, dicen ellos. Y entonces Correcto. La gente que hace su trabajo desde casa, que hace exactamente lo mismo o algo muy parecido, que como menciona aparte, no sé cómo lo ves tú, si ya estamos como sociedad hechos para el trabajo en casa. Bueno, hay gente que podría hacerlo, pero no sé si estamos todavía listos para esto. Es un buen ejercicio, ¿no? Así es, tenemos varias limitantes. Es un tema que ha estado en boga durante mucho tiempo, que si es un trabajo o una característica para los millennials, y hoy nos vemos obligados, millennials o no, a buscar este esquema de trabajo, ¿no? Sin embargo, sí pienso que el mexicano aún no trabaja en esa cultura de responsabilidad. Hay veces en las que dentro del trabajo hay que trabajar mucho la disciplina, la constancia, y que haciendo un trabajo home office, yo sí creo que nos queda algún camino largo por recorrer, sobre todo por la cultura de responsabilidad, más allá de, incluso es trabajo, ¿no? Y la gente tiende o acostumbra a estar trabajando en pijama. Entonces, desde ahí hay una cultura... Sin hablar mal de nadie, pero sí creo que nos faltan características, pero este es un buen ejercicio forzoso y hay que aprovecharlo. Pero bueno, entonces la gente que hace su trabajo desde casa recibe su remuneración, las condiciones laborales no cambian, no hay una sola modificación y el comprobante fiscal entonces lo generamos en las mismas condiciones que a cualquier trabajador. Pero ese mismo trabajo en casa, y lo vemos en muchas oficinas, a veces implica que yo le pague por hacer ciertas cosas que se pueden hacer desde un computador, desde un ordenador, y hay otras cosas que no va a poder hacer. Y entonces a lo mejor pactamos que por las condiciones trabaja en casa, pero hacemos una disminución de salario. Hay la posibilidad de hacer un convenio. Se hace incluso en la práctica muchas cosas, se están haciendo así. No trabajas o trabajas parcialmente y hacemos un convenio. Y te pago parcialmente, ¿no? Te pago parcialmente, sigue siendo salario, se sigue reflejando en el comprobante de nómina y no hay cambio. Pero ya entramos a la parte complicada, la parte donde la gente se va y dice el patrón, tú me has ayudado a generar ingresos, y así es en muchos de los casos, me has ayudado a soportar las actividades de la empresa, y yo, patrón, comprometido con el trabajador, pacto con él durante un tiempo prudente, te voy a seguir pagando, porque va a poder ocurrir así, ¿no? Te voy a poder seguir pagando. Y hay quien lo puede hacer y qué bueno que lo haga, porque además, bueno, creo que finalmente es justicia. ¿Qué es lo que le está pagando? No le está pagando un salario.
Eso sí que quede claro, porque entendemos al salario, y lo define la Ley Federal del Trabajo, como la retribución al trabajador por su trabajo. Hablamos que no hay trabajo, por lo tanto, ese pago que yo le estoy haciendo hoy en día no es un salario. Entonces, tiene otra característica. ¿Cuál? Ese es el detalle, ¿no? Ahí es donde vamos a trabajar. Sí, y digo, así lo dice el 82, ¿no? El salario y la retribución que le paga el patrón al trabajador por su trabajo, como bien refieres. Entonces dices, no hay trabajo, no hay salario. Y aquí a lo mejor rompemos con la idea que tiene mucha gente y se entiende donde dice, oye, ¿por qué le descuentas al trabajador? No Yo hay. siempre he sostenido desde el punto de vista de abogado que no hay descuentos al trabajador. Así Yo le pago es. por lo que trabaja, porque así lo dice la ley. Si no trabaja, no hay salario. Y si Correcto. yo le pago es otra cosa y lo dices bien. ¿Qué es lo que le pago entonces? Ahí es donde tenemos tarea los contadores, ahí es donde podemos ir de la mano con este empresario que hoy, como bien lo comenta, es el empresario consciente de ese trabajador que lo ha acompañado en las buenas y en las malas, en ocasiones más malas que buenas, y hoy dice, hoy me toca a mí, ¿no? Y está bien, y qué bueno. Desgraciadamente no todas las empresas están en esas condiciones. Las que pueden hacerlo, la verdad es que es muy admirable, pero también no se trata de perjudicar en este caso al patrón. Entonces, le vas a pagar algo, sí, pero ya hablábamos, eso no es salario. Entonces, ¿qué es? Tendríamos que buscar un esquema en el que encajaría esta percepción, pero de entrada hablaríamos incluso de un concepto establecido a lo mejor en el artículo 93, podríamos manejarlo quizá como previsión social derivado de esta contingencia, que si bien no es una contingencia oficial, podría encajar perfectamente el concepto, y hablamos que ese concepto es un exento para el trabajador, parcialmente deducible para el patrón, pero no es un concepto que genere una carga adicional de la retención, ¿no? A Al ver, entonces me está trabajador. diciendo, hay entidades federativas que ya dijeron, se cierran restaurantes, se cierran clubes deportivos, cines, teatros, gimnasios, deportivos, decíamos, Ujú. hay una gama muy amplia de situaciones que van a cerrar. Por ahí escuchábamos en el Estado de México, van a cerrar los centros comerciales, las tiendas de autoservicio, en el ánimo de apoyar a los pequeños comercios. Entonces, aquí hay trabajadores que van a quedarse con una relación laboral suspendida. O sea, no hay servicio, no hay obligación del patrón para pagar, no hay obligación del trabajador para prestar el servicio. Así es. Pero ¿qué pasa con el salario? El salario no se va a devengar, pero algunos patrones decidirán y convendrán con los trabajadores pagarles una parte de lo que les corresponde o pagarles parcialmente o durante un tiempo lo que les corresponde. Pero no es salario, No es decías, y salario. entonces tú decías, podemos llamarlo previsión social. El 93 de la ley de renta que mencionas, que es parte de las disposiciones generales del título cuarto de las personas físicas, dice al rubro que no se pagará el impuesto por la obtención de los siguientes ingresos, y luego en la fracción octava Octava. que tú mencionas, dices que es previsión social, pero la previsión social está marcada por ciertos conceptos. Dice, subsidios por incapacidad, que no cae en el concepto, No, becas educacionales para el trabajador o para sus hijos, tampoco. guarderías infantiles, No, igual. actividades culturales o deportivas Hoy en día y no. otras de naturaleza análoga. Y ahí es donde encajaríamos este concepto. Y entonces, sí, y aquí dice, y otras de naturaleza análoga que se concedan por ley o por contrato de trabajo. Pero resulta que mi contrato de No trabajo dice jamás había previsto una situación así. una situación así. Entonces, un contrato de trabajo, pues un acuerdo de voluntades, patrón-trabajador. ¿Podemos acondicionar el contrato de trabajo hoy? Podemos hacerle anexos a Una adenda al contrato. así es. Una adenda para que podamos soportar que está bajo contrato. Obviamente, el contrato original no se trata ahorita de vamos a desechar esos contratos, nos sirven, ¿no? Sí de hacer una adenda para cumplir con esta característica que nos pide esta fracción octava y poder de esa forma apoyar tanto al trabajador, porque hablando de que sea un concepto exento para él, pues no es sujeto de retención, ¿no? De ISR. Ok, entonces hay un cambio radical, ¿no? Si yo decido pagar a los trabajadores, el trabajador gana, y vamos a poner un número, 100 pesos, Ujú, 100 pesos por poner una unidad ujú. numérica,
Y de esos 100 pesos cotidianamente yo le estoy haciendo una retención de impuesto. Pero como tú dices que lo manejemos, concepto de previsión social, entonces lo manifestaríamos así como previsión social, salario cero, Así previsión es, social, el total de lo que yo le estoy pagando, porque no es salario porque no es y salario. creo que en eso coincidimos. Ujú. Y entonces tenemos el beneficio de que si sumado al salario no excede de 7 UMAS anualizadas, incluso sería un concepto exento. Entonces, si en el transcurso ¿no? de la relación yo le pagaba al trabajador 100, ahora voy a 100 menos la retención, hoy le pagaría 100 100, así es, sin sin retención, retención, previsión social. Pero correcto. entonces nos enfrentamos a la disyuntiva y a lo mejor ya lo de menos hoy para el patrón, ¿no? Ujú. Pero va a ser parcialmente deducible. Parcialmente deducible, o sea, ahí sería lo único que quizá el patrón tendría como tal en juego, esa o esa parcialidad del En la deducción. concepto Ujú. deducible, y de entrada sería por la parte de la deducción para ISR, pero además tiene otras bondades, vamos a llamarle este concepto, porque en tema de cuotas de seguridad social estamos hablando que el trabajador de entrada no está prestando el servicio, no está acudiendo al centro de trabajo, y podríamos estar frente a una figura de ausentismo, ¿no? Y entonces la ley del Seguro Social también nos habla de este mecanismo, cómo juegan los ausentismos para el entero de las cuotas de seguridad social. A ver, nada más para terminar con la parte de previsión social. Yo le pago al trabajador, Ujú. me dices no es salario, entonces salario cero. Así es. Sin embargo, en el CFDI va a venir previsión Ujú, social y va a venir, incluso podríamos ponerle ahí subsidio por COVID-19 ujú. Sí, para ser o por específicos. contingencia, que no, Claro. no tiene que ser ni siquiera la contingencia general, es un concepto exento Ujú. y entonces va a ser parcialmente deducible para el patrón y en el CFDI lo vamos a calificar como un ingreso exento, claro, si sumado a lo demás no No excede las 7 excede de UMAS, que las... bueno, en pocas ocasiones se dará. Sí, Ahí ya apoyamos al trabajador más allá de simplemente darle el concepto, ¿no? así es. Y esto casi casi lo tendríamos que patentar Ujú. porque, o sea, ningún especialista lo ha manejado todavía y después de esto, bueno, seguramente mucha gente lo va a tratar de implementar y qué bueno, porque finalmente para eso trabajamos y para eso estudiamos, para compartir con la gente. Así es. Queda el comprobante fiscal, es previsión social, tendríamos que hacer una adenda al Adenda al contrato. contrato Bueno, y aquí estaremos a disposición de la gente que nos escuche también para apoyarlos en esa, en en esa esa parte. parte. Y por ahí tenemos un chat ya que estamos atendiendo consultas de este tipo, sin ningún costo además. Y entonces me decías, bueno, ¿y en el Seguro Social qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en el Seguro Social? Ujú. Porque finalmente lo que le pago no es salario tampoco, ¿no? No es No. salario para ningún efecto. El trabajador no está acudiendo al centro de trabajo, es decir, no está prestando los servicios, y hablamos de entrada de un ausentismo que pudiera ser estos menores a 8 días, hablamos de 7 días que podría perfectamente el patrón hoy Ujú. meterlos como ausentismo. Sí, que presente la referencia que comentábamos un poco antes de iniciar el programa cuando veíamos todo este parámetro legal que vamos a utilizar. Dice el 31 de la Ley del Seguro Social que si por ausencias del trabajador no cobra salario, pues Que entonces ahí hay estamos. casos de procedencia, ¿no? Primero, es una incapacidad, porque es un ausentismo dado. ¿Por qué? Puede ser porque simplemente el trabajador no se presentó por este tipo de eventos, pudiera ser una incapacidad médica de carácter general o surgida de un Ujú. riesgo de trabajo. Pero vamos al primer caso, es una falta porque lo ordenó un organismo Sí, gubernamental, por las condiciones por las condiciones económicas. económicas, porque no queremos arriesgarnos, por mil cosas. Entonces el trabajador se va 15 días, 10 días, 8 días, 5 días, se va el trabajador y esos días se los pago. ¿Qué tratamiento le vamos a dar en Seguro Social e Infonavit? Porque además vienen a la par. Así es. Pues vamos a hablar que no es una incapacidad, que ahí tenemos dos vertientes, ¿no? La primera en la que, Vamos a ver la parte del ausentismo y ahorita vamos a la incapacidad. entonces, se va, no presta los servicios, no cobra salarios, y Se los entonces pagamos como previsión como social. previsión social, y metemos esos 7 días que yo tengo que comprobar cómo a través de este CFDI de nómina y de las Y de la circunstancias. nómina misma, ¿no? Así es. ¿Qué va a pasar con entonces 7 días? ¿Qué pasa? Porque, Ok, no paga
las cuotas de seguridad social, excepto las de enfermedad y maternidad. Esas son las que sí está obligado a pagar, y todas las demás estamos hablando de que son 7 días de los que el patrón, no estará enterando ese Sí, pago. que el supuesto del que nace este artículo es, pues si no viene el trabajador y tú no lo quieres dar de baja, porque aparte ya habla el 31, Ajá. que si son más de 8, la única Relacionado. forma que puedes dejar de pagar es darlo de baja, Ajá. en términos del artículo 37. 37. Pero si el trabajador no asiste y yo le pago el subsidio, no le estoy pagando salario, entonces yo voy a dejar de pagar mis cuotas de seguridad social, excepto la parte de enfermedades y maternidad, porque dice, bueno, no está trabajando, no hay riesgo de trabajo, no hay guardería, no hay nada de eso, pero sí podría enfermar el trabajador, sigue pagando esa parte. Pero disminuir todas las demás cuotas creo que puede ser un impacto importante. 7 días por mes, digo, los meses que pague el patrón Por trabajadora. por trabajador, ¿no? Entonces parece un concepto interesante, ¿no? Son Así es. ausencias, no hay otra condición más que sea una ausencia, y la ausencia va a estar dada y comprobada además comprobada con el CFDI. con el CFDI. Y tiene este tratamiento, ¿no? Que creo que a mí me parece que puede ser bastante interesante. ¿Dónde hago este cambio? ¿Dónde le aviso al seguro? ¿Le pido devolución? ¿Cómo hago esto para que nos quede claro a los que a la gente que nos está siguiendo y lo pueda hacer ya? ¿Dónde hago el cambio? Lo voy a hacer en este caso en el entero de cuotas del mes de marzo, y estamos hablando que se estarían enterando en el mes de abril. ¿Pero en dónde? A través del aplicativo del SUA. Del SUA, porque el Seguro Social nos está mandando una propuesta de pago. Esa propuesta de pago nunca contempla ausentismos ¿Dónde más puedo pagar? ¿Dónde más puedo cambiar? Incapacidades. Pues sería de entrada ahí para que yo pueda generar a través de este aplicativo mi línea de captura de SIPARE, que es el pago referenciado, y con eso yo haga como tal las adecuaciones. Además, en el siguiente bimestre, que estamos hablando del Infonavit, entonces yo ahí también vería contemplados estos 7 días, y esos estamos hablando que se enteran en el mes de junio. Entonces es el segundo bimestre sería el que afectaríamos con este ausentismo, y el mes de marzo en las cuotas mensuales. Okay, y hablábamos de la gente que le pagamos completo, ¿no? Pero hoy veía notas periodísticas y tengo noticia de que, por ejemplo, las aerolíneas, distintas aerolíneas, ya no pueden volar. Ayer salió un acuerdo en donde hay rutas que se cancelaron, ya no van a volar. Y los pilotos y la gente que trabaja en los aviones, quizá la gente de oficina no, pero hay gente, y tengo noticia que es en general, disminuyeron 50% las percepciones que reciben. Digo percepciones porque ya decíamos, el que no va a volar no va a recibir un salario, va a recibir lo que sea menos salario, ¿no? Entonces, esa aerolínea que tiene al trabajador con ese concepto, ¿cómo lo podría manejar? Porque no le va a pagar completo, le va a pagar parcialmente. Pues ahí tendría que ser igual un concepto de igual forma que no es salario. El 50% no sabemos ni siquiera cuánto tiempo se extiende, o sea, son publicaciones o la notificación se les dio. No sé si exactamente le están diciendo por un mes o hasta el 20 de abril o exactamente Ahí tengo un tiempo. Un documento, ¿no? Pero vamos a suponer que se extendían el tiempo, y no las aerolíneas, sino cualquiera. Entonces se extiende 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero hay convenios y habrá acuerdos incluso ya pactados entre trabajadores y empresas donde no vengas y te voy a sostener el 50% de la remuneración. Y quizá aquí valdría la pena, bueno, si es un convenio, si está ratificado, hoy ni siquiera se podría ratificar en la Junta porque la Junta está cerrada. Sí, porque es algo que pero nos si hay pide un convenio, a lo mejor vale la pena, bueno, pues vamos a disminuir la percepción, incluso en el Seguro Social, lo cual tiene su grado de riesgo, porque si alguien se enferma hoy de esto o de cualquier otra cosa, pues la percepción igual va a ese nivel. Pero entonces lo que le pagamos el 50%, mismo tratamiento. Así es, mismo tratamiento, porque hablamos de que no es salario. Entonces, hoy en día hablábamos e iniciamos esta plática de ese trabajo en casa que algunos sectores sí pueden hacerlo, pero no todos. El piloto no lo va a poder hacer. Así es. El personal que atiende en los aviones no lo va a poder hacer. Entonces, le vamos a dar subsidio por incapacidad, le vamos a reducir 7 días cada mes. Digo, y en ese supuesto, ¿no? De que una empresa tan grande como una aerolínea pudiera sobrevivir tantos meses con ese ritmo, pero vamos a poner que supiera 2 meses, 3 meses, y llega el Seguro Social y dice, oye, ausentismo 7 días, porque el Seguro Social nunca cree, ¿no? Entonces, ¿cómo le comprobamos que sí fue ausentismo? A través del comprobante fiscal. Y nada más para ratificarlo, ¿no? Y entonces, bueno, ese supuesto creo que queda claro. Y pasamos al siguiente.
Hay gente que por lo que tú quieras, ¿no? Precisamente en estos días se publicaba un acuerdo del Seguro Social que por ahí todavía tiene algunas dudas, donde de forma electrónica el Seguro Social ofrece 14 días de incapacidad, incapacidad que tiene todos los efectos de una enfermedad general. ¿Qué tratamiento recibe este? Digo, más allá de que todavía falta por perfeccionar el concepto del cuestionario, del acreditamiento que se hace de la enfermedad vía una unidad médica, que eso todavía no está muy claro, Sí. pero ¿qué tratamiento va a tener la incapacidad en comprobante fiscal, en pago del patrón, qué tiene que pagar, qué no tiene que pagar? Ok, ¿Cómo se en va a dar? comprobante fiscal es, nuevamente, ¿no? No es sueldo, eso no es un salario y entonces aquí estaríamos hablando de un subsidio por incapacidad. Puedes pagarlo sin problema, tú puedes pagar incluso, se habla de esos 3 días que de repente se quedan en el aire y el trabajador dice, me los debe pagar el patrón no está obligado, entonces se puede pagar sin problema, pero hablamos de un subsidio por incapacidad. Si no le voy a pagar y en este concepto el Seguro Social es el que se obliga, hablamos de un trabajador ya contagiado que ya tiene los síntomas, se le extiende la incapacidad, entonces yo no le pago los días como trabajo, sino como subsidio por incapacidad si es que le estoy haciendo algún pago, ¿no? Ok, a ver, entonces el supuesto del Seguro Social es, si tú tienes síntomas, vas a llenar un cuestionario electrónico. Ajá. Y aquí supone el IMSS que todas las personas tienen la posibilidad de llenar un cuestionario electrónico porque lo tienen en el teléfono, en la computadora en su casa. Supone que todos tienen computadora en su casa. Así es. Llena el cuestionario, lo manda, le dicen si estás enfermo, o no estás enfermo, si aplica y te validamos con una revisión médica. Y entonces tienes acceso a la incapacidad y dice, y la capacidad, el básico son 14 días. Ajá. ¿Qué se le paga al trabajador? ¿Quién le paga esos 14 días? ¿Cómo opera? El Seguro Social le va a pagar 11 días al 60% porque estamos hablando de una incapacidad por enfermedad y habla incluso en los medios, si se ha escuchado, ¿qué pasa si el contagiado es el mismo médico, ¿no? Que hace esta revisión? Entonces ahí se entiende como una enfermedad o un riesgo de trabajo y ahí hablaríamos de una incapacidad por riesgo de trabajo que es distinta a una incapacidad por enfermedad general. Sí, hablando de ellos, temas muy particulares del médico, que ahí sería riesgo de trabajo, y ¿no? sería el 100%, Pero para cualquier otra persona, otros, 60% y a partir del cuarto día. del cuarto. Los primeros 3 días, porque hay gente que he encontrado, dice, bueno, vamos a pagarle los primeros 3 días nosotros, patrón, pero No es obligación. Volvemos a este concepto de salario, que es la retribución por el trabajo. Entonces, no hay trabajo, no hay salario y no es obligación del patrón. pero por gusto, por cariño. Se lo pago, por lo que sea, yo le pago. Entonces, hablamos otra vez de un concepto contemplado en el 93. ¿Cuánto le tendría que pagar? ¿Y cuánto? Por ejemplo, ahí le puedo Los pagar primeros los primeros días. 3 o incluso pagarle ¿Pero qué ese le pago 40. el 60, le pago el 100, le pago el 50? Pues yo le debería de pagar el 100 si así lo quiero, pero Los primeros 3 días. los primeros 3 días. Los primeros 3 días es lo que yo quiera. Sí. Es que los primeros 3 días no tengo obligación De nada. de pagar nada, entonces si le pago el 20, el 30, el 40, el 50 o el 100, es una decisión del patrón. Así es. A partir del 11º día, entonces empieza a pagar el Seguro Social. ¿Y qué tengo que reflejar en el CFDI? En el CFDI, si yo llego a pagar este concepto 20, 30 o lo que yo quiera pagarle, sería un concepto de subsidio por incapacidad. De subsidio por incapacidad. Exento ¿Y qué hace el patrón con esos 14 días que el trabajador no va a ir a efecto del pago de cuotas? Igual, lo está contemplado en este mismo artículo 31 de la Ley del Seguro Social, en la fracción cuarta, donde nos establece estos ausentismos por incapacidad, pero que ya las está otorgando el Seguro Social, ¿no? Entonces, ahí los metemos bajo este concepto de incapacidad y a diferencia del primer caso que hablábamos de un ausentismo, aquí igual queda exento el patrón de pagar las cuotas de seguridad social hablamos de esos 14 días, sin embargo, excepto en este caso, las cuotas de retiro. Las cuotas de retiro, que es el 2% ese que traemos del 92 del SAR, ¿no? Que sería el único que tendría que pagar el patrón. Okay, entonces, bueno,
creo que esto es algo que debemos tener muy presente. Espero que la gente que nos esté siguiendo y que nos esté escuchando, pues realmente tenga una utilidad de estas pláticas que vamos a estar teniendo, Sí. porque Lo ponga en práctica. finalmente hay que trabajar, ¿no? Finalmente hay que seguir trabajando y estos son temas además que van a ser de todos los días Sí, y creo que, bueno, algo habremos aportado. así Entonces es. te agradezco mucho, Sandra, como siempre, que hayas Al estado con contrario. nosotros y muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperemos haber aportado algo en este tiempo que tendremos aquí para estar haciendo cápsulas y les agradecemos que nos sigan a través de Infocadem Online. Muchas gracias por habernos acompañado.